¿Cuál es la diferencia entre un traje barato y uno caro pero artesanal? Vamos a ver en este vídeo todas las diferencias que hay y no lo voy a contar solamente yo, sino que tengo la ayuda para hacerlo del maestro sastre Agustín de la sastrería Serna, que tenemos el honor de contar con tu ayuda aquí, además en su propia sastrería. Y vamos a ver todas las diferencias entre estos trajes que ya pintan que hay bastantes, ¿no? Alguna hay. Alguna hay. Vamos a empezar con el barato. Pues cuéntanos, Agustín, empezando por este traje barato, que yo ya me he fijado en la etiqueta de composición y evidentemente esto es sintético 100%. Estamos hablando del poliéster, viscosa y elastano, que me ha hecho gracia porque a ti te ha sorprendido que usen viscosa. Sí, yo pensaba que sería más poliéster. Poliéster. Pero vamos, no lo acerques una cerilla por si acaso. No, eso está claro. ¿Cuál sería lo primero que tendríamos que fijarnos en que esto no pinta bien? Bueno, lo primero que a cualquiera le llamaría la atención es que no mantienen ni las formas. O sea, las solapas, por más que las hemos intentado colocar ahora, no mantiene su propia estructura. Y eso que esto viene así de un portatrajes que me han dado en la tienda, que digo, no sé para qué me lo dan. Digo. Puede ser a lo mejor que tenga algún vicio de que se haya doblado mal o lo que sea, pero no sería lo habitual en un traje de precio medio. Después, bueno, al tacto solamente el tejido ya, bueno, es como el anuncio ese que había cuando yo era pequeño de rasca mamá. Pues igual. Totalmente, no, este tejido, o sea, se nota claramente que no hay por dónde cogerlo. Y esto de la estructura que decíamos, o sea, ¿qué le pasa aquí? ¿Tú sabrías decir qué le pasa a esa solapa? Así a primeras, ten en cuenta de que lo que es en ready to wear, en la industria, muchas veces lo que es la solapa, si va picada, que en este caso no sabría ni... Algo tiene, ¿no? No sabría... Alguna especie de... No sabría decirte si va picada o no, pero cuando la pican va en plano, o sea, no lleva forma ninguna. Con lo cual, a poco que la vista esté un poco tirante, pues deforma el delantero. Es lo que ocurre muchas veces en los cuellos y en los picos de la solapa, que en este caso no ocurre. Pero en muchos cuellos y en los picos de la solapa lo que ocurre es que se vuelve el tejido hacia adentro. Hacia arriba. Sí. Eso es porque la tapa está tirante o la propia solapa no tiene el exceso de flojo suficiente para que la solapa gire sobre sí misma. Independientemente de que esté picada a mano, con forma, sin forma o de cualquier otro modo. Luego, además, nos hemos sorprendido de aquí ambos que tiene una entretela en el interior, porque lo barato, lo normal, casi sería que esto hubiese sido un pegado y ya está. Sí, con distinta dimensión de pegado, en la altura del pecho y demás sería lo normal, pero le hemos hecho, sorprendente. De hecho, un pequeño corte aquí en el forro y vamos a meter la mano porque... Al principio sí está el pegado. Sí, lo que es en el tramo del bajo está el pegado normal en la zona del delantero. Eso es. En la zona del costadillo, por lo menos en la zona baja, no tiene termofijado. Y después en la zona superior, aquí tiene el entretelado del half canvas, que es lo que te he dicho cuando lo hemos visto. Que no nos esperábamos un entretelado aquí para nada. No, y sobre todo es que le pagarán a las personas que hacen esto. Está hecho en China, evidentemente. De hecho, fíjate que es un entretelado, pero... Sí, se va soltando. Pero se va soltando. También no se prevé de que lo cojas. Bueno, eso es verdad. Pero este material que podría... Esto es entretela de pegar. Esto es una entretela de pegar. Muy ligera, para que no se note, pero es entretela de pegar. Con eso lo que solucionan es que no se note ningún tipo de flojo ni ningún desperfecto, dijéramos, en la zona del pecho. Y este tipo de entretela no tiene nada que ver con la entretela, por ejemplo, que se pone en un half canvas bueno o en un full canvas. ¿O tú dirías que...? Bueno, esto partiendo de la base, yo juraría de que esto es poliéster. Es que eso es otro poliéster. Pero hay half canvas de buena calidad que utilizan a lo mejor una entretela igual o superior a la artesanal. Ah, sí. Al final depende de lo que la marca quiera hacer. Porque al final el canvas que va en el interior, ¿qué es lo que hace? Para aquel que no lo sepa, ¿no? Lo que hace es dar forma y volumen a lo que es la chaqueta. Cuando es termofijado, normalmente tienen distintas dimensiones de grosor el termofijado a lo largo del delantero, sobre todo en la zona del pecho tiene más. La vista lleva siempre termofijado en ready to wear y en la mayor parte de la medida industrial, y después puede ser half canvas, que es como este caso, que lleva entretela esta zona de aquí, entretela hilvanada,
Aparte, suelen llevar termofijada, no es una cosa o la otra, normalmente suelen ser las dos. La combinación de ambas, sí. En ese caso, al llevar el hard canvas arriba, la entretela de pegar que utilizan en la zona superior es más ligera, simplemente para eso, para evitar los fallos visuales, y en la zona de abajo llevan termofijado también. En este caso, aunque esto es una entretela, para mí es un poco una entretela como de quien dice de... No postiza, pero como quien la pone sin querer ponerla, ¿no? O sea, como que para mí yo no creo que esto haga el efecto de que se vaya a adaptar con el tiempo a tu forma. No, pero sí que le das más estructura. Vale. Visualmente, y a la hora de cogerlo, tocarlo, sí que se nota. En la televisión sí que... O sea, yo no he visto esto como queda en el cliente, pero en la televisión sí que muchas veces ves que se deforma el pecho, que coge y ya eso ya te está indicando de que es muy probable que no lleve ni eso. No tiene ni entretela. O sea, esto, luego me la pruebo y vamos a hacer la prueba de cómo queda. O sea, para mí, ahí sí que la han puesto, pero la solapa yo creo que esto está vacío, ¿no? No, esto... Sí, no, llevará la entretela de pegar fina. Sí, no la lleva. Vale. Y no va picada. No va picada, para nada. Sí que lleva entretela. Si coges, la estructura es distinta, ese lado que este. Sí. Y después por aquí, pues me ha parecido separarlo. No, para mí no lleva nada. Es un pegado y ya está. Lleva pegado y ya está. Sí. Y por eso también se ve que se deforma a la mínima. Sí, yo claro. creo, ¿no? Eso es lo que hace que no ayude. Que no y además se queda un poco marcada la arruga de la que ha cogido. Bueno, es que cualquier arruga que le hemos visto. Luego volvemos a esta, pero vamos a ver ya un poquito la diferencia de lo que acabamos de ver entre esta y una de tus chaquetas. Como por ejemplo... Vamos a empezar por una que está sin hacer todavía. Esta estaría en primera prueba. Esto siempre en artesanal siempre es así. Lleva la entretela. Puede estar picada a mano o picado a máquina. Eso ya depende de cada taller. En este caso esta está picada a mano. Y después lo que es el pecho tiene 3 capas. Lo que es la entretela normal, que es de oveja, el plastrón, que es de crin de caballo, y la boatina, que es de algodón. Y después se puede picar íntegramente a máquina hasta unos 4 dedos de la costura del hombro. Se puede picar con una puntada más larga o más corta, dependiendo de lo duro que tú quieras el pecho. Se puede cambiar a entretelas más ligeras o incluso se puede picar a mano. Cuanto más puntada sea a mano, más blandita es la estructura, y después puedo ir jugando con distintas... O sea, fíjate que para empezar aquí que tenemos, que evidentemente todo esto es un plástico y tiene ahí esa entretelita, aquí ya tenemos 3 capas de entretela. Como norma general, sí. 3 capas. Si te llega el cliente y te dice que quiere algo muy desestructurado y demás, o no le pones la entretela, que para eso necesitarías un tejido con un poquito de cuerpo, más peso, ¿no? O simplemente le pones la entretela de hilvanar y ya está. Le metes las pinzas igual, pero es una chaqueta mucho más... Y esto, al ser natural, sí que se va a ir adaptando a la forma y al cuerpo de uno con el tiempo. Además se nota mucho de cuando tú entregas un traje que está recién planchado, mantiene las formas muy bien y demás, cuando se va usando va cogiendo la fisonomía del cliente. Claro, no, es que eso es clave, por eso lo de la entretela yo creo que es fundamental, y eso es una de las cosas que siempre yo además he recomendado, que siempre se busque un traje con una entretela flotante y nada de pegados o semipegados, que para mí esto yo casi diría que es un semipegado, aunque tenga esa entretela que hemos visto ahí. Más o menos. El tejido, que no lo hemos mencionado, ¿qué tejido es este? Porque esto era 100% poliéster. Esto es 100%. Bueno, el 100%, no 100%. La viscosa plástica esta con el poliéster y el elastano. Un popurrí de cosas que han metido ahí. En este caso el tejido es una lana 100%. Este es una franela. Esto además tiene bastante peso. Sí, se podría hacer con menos peso, pero bueno, es una franela. En el caso de la franela, además con esta misma franela en gris liso, hicimos un traje completo con chaleco sin entretela y sin nada, a modo teba, dijéramos. O sea, también la estructura del propio tejido te permite optar por unas opciones o por otras. No, es que cuando tiene bastante peso ya la caída es bastante limpia, entonces no hace falta hacerle muchas cosas. Eso para empezar, porque esto es para que esté preparado para la primera prueba. Sí, para la primera prueba. ¿Cuántas horas de trabajo requiere esto para la primera prueba? Porque eso no lo hemos dicho, pero esto se hace de una forma de prisa y corriendo, de una forma industrial, en China. El traje completo a lo mejor son 4 horas. Claro.
O sea, fíjate. Y te digo a lo mejor si llega, porque es muy probable, yo creo que no. Es muy probable que sea menos. Pero bueno, no creo siempre que, es mejor decir de más que de menos. Vamos a poner que le dedican algo de tiempo y 4 horas, me parece a mí que un chino lo haría un poco antes, pero bueno. ¿Cuántas horas solo para la primera prueba? La primera prueba, si solamente te dedicas a la primera prueba, entre cortar, pasar hilos, picar entre telas, reentrar los delanteros, reentrar la entretela, hacer el bolsillo de pecho, hilvanarlo, picar solapas, plancharlo y montarlo, pueden ser en torno a unas... Casi nada, ¿eh? De todo lo que ha dicho, casi nada. O sea que... Pues si lo haces rapidito, a lo mejor en unas 3 horas lo puedes. 3 y pico. Pero rapidito. Tiene que ser bastante rápido, me parece a mí, ¿eh? O sea, hombre, se supone que tienes que intentar tardar lo menos posible dentro de que puedas mantener la calidad. Total. Porque además hay que tener en cuenta que esto es el proceso que viene después de que hayas medido al cliente. No, claro, que no he tenido en cuenta el corte. Claro, el corte, porque has creado un patrón y esta es también la diferencia fundamental entre lo que es sastrería artesanal que haces tú, que es tú creas cada patrón para el cliente. O sea, cortas directamente sobre el tejido, pero creas algo único cada vez. Porque en sastrería, digamos, industrial, lo que se hace es que se adapta un patrón a las medidas del cliente. Y en este caso tú creas el patrón. Que eso es también. Aunque la prueba, la medida real está en el probador. Yo siempre digo que en España el corte que tenemos no es muy apurado. Y la medida siempre la hacemos cuando probamos en el probador, que aquí, montamos la primera todo. Prueba. Sí. Una vez que sale de esta prueba es cuando yo considero que empieza la medida de verdad. Que es cuando ya la haces. El corte es algo aproximado a las medidas del cliente. Bastante aproximado, pero no... Bueno, que hay que tener en cuenta que, claro, cuando el cliente se prueba esto, o sea, esto es un traje sin acabar en absoluto. Nada. O sea, esto es ponerte, pues eso, como si fuese un saco, por así decirlo. Sí. Un saco que empieza a tomar forma, pero que no tiene nada que ver. Nada. Después de esto, ¿a qué pasamos? Bueno, serían los bolsillos, lo que es bolsillos, carteras, bolsillos interiores, se van las vistas, se vuelven los cantos, se sujeta toda lo que es el contorno. O sea, después de esta pasaríamos a esta prueba. Sí, en esta prueba ya el cliente ya sí que ve una chaqueta, le queda mucho por hacer aún. De ahí a aquí lo que haríamos sería hacer los bolsillos con la cartera que va por dentro. Esto no se deshace hasta que no se plancha la chaqueta para que no pierda la forma. Se le van a las vistas, la vista es lo que es el tejido que va desde la solapa hasta el bajo, hasta aquí. Se abre la costura, se carga a mano y se le da un picado. Y después lo que es la vista va sujeta a la entretela. Esto sería el sujetado de la vista a la entretela. Lo que hace al sujetarse es que la solapa, cuando la estamos volviendo, la volvemos dándola de esta forma para que tenga más tejido la solapa, o sea, la vista, que esta zona de la solapa, de tal forma que obliga a girar la solapa al final. Y desde el ojal hacia abajo lo hacemos al revés. Lo trabajamos girándolo de esta forma, de tal forma que el delantero tiene más recorrido que lo que es la vista. Al quedar sujeta aquí, obligas a la chaqueta a que esté girando, siempre. Siempre lo que es la chaqueta estará girando sobre ti. Bueno, esto en ready to wear, no creo que la haya mayor punto parte de comparación aquí. La mayor parte de estas que yo he visto no van ni sujetas la vista aquí. En este caso sí. En este caso sí. Son 80 euros bastante bien apurados. No lo hemos dicho todavía, pero cuesta 80 euros, ya acabas de despelar. Perdón. Está bien, ¿vale? Pero yo he visto muchas de ready to wear muy económicas en las que no van sujetas en este punto de aquí y la propia vista se te vuelve para afuera. Aunque esto al final de todas formas acaba deformándose. Este en realidad está vuelto en plano. Claro. O sea, está sujeto como quien dice, ¿no? Para que no se vuelva. Eso es. Pero en realidad no cumple la función de mantener el giro de la chaqueta. Vale. Una vez hecha, bueno, todavía faltan. O sea, todavía faltaría. Con esta prueba, de todas formas, todavía tú aquí puedes hacer muchos ajustes. Porque bueno, cuando hacemos esta, en situación normal, lo pruebas simplemente pues, para confirmar de que los anchos están bien. Ya. Puede ser que a lo mejor pues, veas de que en la zona de la punta de escote en la espalda a lo mejor tienes que tocar un poco o comer un poco de centro de espalda, pero detalles mínimos. Ya después de aquí, ya pasas a terminado, que ya se le pone la tapa, que es el tejido que va por encima del cuello.
por toda esta zona, se hacen los ojales, se ponen las mangas, el picado se había dado antes, el picado es una puntada chiquitita, Que se da en solapa. que en artesanal la mayor parte de las veces apenas se aprecia, se da en todo el contorno, de lo que es en la vista, en el cuello, en aberturas, bolsillo de pecho, en las carteras y ya está. El objetivo de eso es que la costura nunca se vuelva. Si te fijas, lo que es la costura, a lo mejor aquí se ve mejor, lo que es la costura está justo un pelín pasado hacia este lado para que de frente nunca se llegue a ver la costura. Y el picado, este sería al revés, si te fijas, ahí se ve un poco el hilo del picado, que por el derecho no se ve porque se mete justo en el punto por el que sale, y por el revés se aprecia un poquito. Eso lo que hace es que siempre esté la costura en el mismo punto. En el caso de nuestra chaqueta maravillosa, esto es lo que simula el picado. Y ya está. O sea, y no hay nada más. Y la costura, si te fijas, pues está muy pasada. Totalmente. ¿Hay diferencia? ¿Esto se hace a mano o se hace a máquina? Se hace a mano. En industrial se hace a máquina. Bueno, en industrial, dependiendo de la calidad del industrial que tú hagas, puedes pedirlo a mano o directamente viene a máquina. La mayor parte de ellos suelen ir a máquina. Vale. Por costes, pues se te va. ¿Y tú lo haces a mano? En artesanal tiene que ser a mano. A mano, 100%. No hay opción. No hay otra opción. No hay otra opción. ¿Y cuántas horas sería solo hacer esta puntada? Lo que es en la vista se tarda poco, 10 minutos como mucho en las dos. Alguien con habilidad, evidentemente. Sí, claro. O sea, no, estaba pensando, digo, si lo tengo que hacer yo, no, tienes que, 10 minutos, no, tienes que tener, me tiro toda la tarde y aún no he acabado. Tienes que tener una habilidad para poder hacerlo. Se trata de hacerlo bien y de hacer las prendas dentro de que son un precio distinto, de hacerlas lo más asequible posible, dentro de que mantengas una calidad. Pues me voy a probar esta chaqueta, ya que le damos tanta caña. Yo tengo que decir que a mí casi todas las 48, salvando alguna marca, me suelen quedar bien. Y no, si tan mal no te queda. Ese es el tema, ¿no? Que me queda bastante bien, podríamos decir, ¿no? De hecho, de mangas, bueno, está bien también. Abraza. Bueno, aquí se ve un poquito de entretela despegada. Ahí es donde ya empezamos con las cositas. O sea, a ver, la solapa sigue haciendo sus cosas. O sea, me queda bien, pero la solapa... Hombre, una de las cosas que tiene la entretela de pegar es que al final el vicio del arrugado se quita planchando. O sea, no se va a quitar. Claro, a diferencia de con un tejido natural, el tejido vuelve sobre sí mismo, claro, a su estado natural. Esto lo dejas colgado la noche y se recupera, que de hecho es una de las cosas que siempre digo con los trajes de lana. O sea, después de ponértelo, no vayas corriendo a plancharlo. No, porque él recupera. Aunque en el poliéster 100% sí que es cierto que te aguanta más, por ejemplo, el pantalón, la arruga y demás. Sí, bueno. Lo sufres. Y luego no transpira esto, claro. Eso es otra cosa, porque el forro es de poliéster también. O sea, esto ya, de hecho, yo ya empiezo a notar el calorcito. O sea, esto en la Feria de Abril en Sevilla, que es como ir a mucha gente, y me voy a meter ahora un poco con la gente, pero es verdad, esto pasa más calor que con un traje de lana, que transpira mucho mejor, y eso se nota. Además, esto ya se empieza a notar. ¿Hay algo que tú le veas peculiar, que digas, esto nunca pasa en un traje bien? Nunca, no. O sea, no debería de pasar. Vale. Por ejemplo, lo que es en esta zona, lo enseñamos. Aquí en el hombro está tirando, porque le falta al final en ready to wear, lo que se hace es aligerar en los procesos. En el caso artesanal, en la parte de la costura del delantero lleva 2 centímetros menos que en la zona trasera, de tal forma que esos 2 centímetros permiten a que el tejido haga el recorrido de tu hombro, que normalmente es ligeramente curvo. En este caso, al no llevar esos 2 centímetros, que si te descuidas lleva medio o menos, lo que produce es una tensión, que es el tirón este de aquí. Después, bolsillo de pecho, pues bueno, los he visto mejores, también he visto peores, pero bueno. ¿Qué dirías que le pasa a este bolsillo de pecho? El acabado normal que hacen es que hacen un rectángulo, lo meten para adentro y lo ponen ahí de... Y ya, como de decoración. Si además la mayoría de la gente luego ni lo usa, o sea que ya imagínate. No, porque como sale normalmente cerrado, se piensan de que está cerrado. Dice, esto no hay que usarlo, esto no hay que usarlo. Y aunque esté abierto, muchos no se lo ponen tampoco, ¿eh? No. Luego, punto de cruce.
Aquí... En tu caso, pero claro, es tu cuerpo. Te sobra muchísimo. Eso es. Te sobra, pues, si esto lo ponemos así, en realidad te está sobrando pues unos 3 centímetros en doble. Después la espalda, pero claro, también es que es un patrón que está hecho para, claro, que es para muchísima gente. Es un patrón industrial de algo que ya está hecho, sí, que tenlo en cuenta. El pecho te sobra, no tiene entalle de ninguna clase. Las mangas, pues por delante parece que están relativamente bien para ser ready to wear, pero después no tiene sentido el cambio de dirección que hace en la zona trasera sin tener volumen por detrás. Sí, que es lo que es un poco, marca ahí, esto que queda rarillo ahí. Porque además lo que es la dirección de la manga, si tú empiezas así, debiera de continuar exactamente igual, no meterse hacia adentro. Es un fallo que muchas veces se suele ver en ready to wear. El tirón típico del ready to wear, que se mete el tejido para adentro. Esto es porque en la corona está estrecho. ¿Por qué? En artesanal, dependiendo de la sastrería, hay sastrerías que ponen 6 centímetros más en la manga que en la chaqueta, y hay otros, como somos nosotros, que ponemos 10 centímetros. Eso lo que hace es que permitirte a ti movilidad, no te tira aquí, y después lo que permite es que tenga sentido todo el recorrido. Al meter en la fábrica, pues a lo mejor han metido 3-4 centímetros, sí que agiliza el proceso, es muchísimo más rápido, pero la forma que tienen que dar a la corona normalmente no casa con lo que debiera ser en realidad. Recuerda que esto lo hace el chino en 4 horas, hemos dicho, o sea que tiene que apresurarse y no está para meter ahí muchos centímetros. Sí, claro, porque tú tienes que... Lo que es en el artesanal es, tú lo hilvanas con los 10 centímetros de más, lo tienes que sumir con la plancha y después poner el chorizo y coserlo. Ellos lo que hacen es que lo ponen todo a la vez y tira. Claro, o sea, casan piquete con piquete para dar el poquito flojo que dan en la zona en la que ellos consideran que tiene que estar, pero tiene que ser algo rápido. Y si está mal, dependiendo de lo mal, digamos para otro lado o no. Y ya está. Vale, pues vamos a seguir dándole caña un poquito a esta, pero vamos a continuar con tu proceso de artesanal. Seguimos con la primera prueba entonces, porque todavía nos quedan pasos. Sí. ¿Qué nos queda? Lo que es en la segunda prueba quedaría lo que es los bolsillos interiores, el forro. En artesanal siempre tiene que ir forrado a mano, que es una puntada que se nota que es irregular, porque por mucho que tú quieras nunca das la misma puntada. Que además, hay que decirlo, la densidad no es la misma, no tiene nada que ver. No, es que esta puntada... bueno, esta es falsa. Al contrario de lo que se piensa mucha gente, lo que es el forro va cosido a máquina, sí. se gira y se da esta puntada para que parezca que va a mano. Para que parezca, sí. Incluso se puede dar... Por eso te decía que es falsa, o sea, sí, esta es de decoración. Incluso se puede dar, hay máquinas que dan la puntada irregular, de tal forma de que... Parece que es más a mano todavía, joder. O sea, que se busca en la máquina para que parezca que... Madre mía. Sí. Pero no, bueno, van mejorando, ¿eh? Pero sobre todo, fíjate la densidad, digo. Sí, claro. O sea, no tiene nada que ver. O sea, la puntada tiene que estar entre unos 2 milímetros, 3 milímetros. Supongamos aquí... Que no parezcan hilvanes. Aquí, que es donde está hecha, ¿no? Ajá. Ahí lo que va es cosido a máquina. Sí. Eso es cosido a máquina, y en el caso del artesanal, todo el bajo va forrado a mano. Este forrado, la puntada se da así, se da ligeramente suelta para que tenga flexibilidad. A la hora de que tú lo uses y demás, pues yo qué sé, pongamos de que lo llevas al tinte, te encoge el forro, lo que sea, siempre tienes un poquito más de forro de margen, que te permite ahí el jugar con eso. Que incluso si se ha llevado a la tintorería y lo han lavado con agua en vez de percloretileno, no es suficiente. Al final encoge el forro, encoge más. Hay que llevarlos a tintorerías buenas. Eso es fundamental. Eso es otro capítulo. Eso es otro vídeo, ya hablaremos de eso. Seguimos entonces con... Hacemos los bolsillos interiores. En este caso lleva... siempre las chaquetas nuestras y la mayor parte de las sastrerías lleva un bolsillo arriba de unos 14 centímetros en ambos delanteros y una cerillera en el delantero izquierdo. En este caso lleva un separador de pluma y gafas porque lo ha elegido el cliente en la zona trasera. Normalmente se suele poner delante. Una vez que ya realizamos la prueba, en este caso para la prueba va hilvanado, hemos probado la prueba, hemos modificado lo que haya que modificar y pasaríamos ya a terminado, que lo vemos en este azul. Esto sería un traje ya terminado. Sí. Y en este caso le falta un plancha. Se ve, o sea, diríamos un semiterminado, porque además si sigue aquí es porque el cliente todavía no se lo ha llevado. Viene mañana. Esperemos que se lo lleve. Se ve la irregularidad de la puntada del forrado
todo el bajo va forrado a mano, los costados también van forrados a mano, en el bajo de la espalda evidentemente también, y después en las aberturas siempre lleva una presilla para reforzar, porque al final es un punto en el que hay un corte y es un punto de tensión, lleva la presilla para reforzar y un picado de unos 3 centímetros que lo que hace es unir la espalda con el pasante del delantero. Van 3 centímetros más o menos, sería hasta aquí, traspasa todas las capas y desde aquí hasta el final simplemente va forrado al forro de la espalda. En el caso del ready to wear o medida industrial, normalmente este paso va suelto simplemente. Sí, eso va cosido ahí, pero nunca va unido aquí. Simplemente va cosido ahí para unir las dos partes. Totalmente. La abertura no lleva picado, que tendría que ir donde dobla. El forro va cosido a máquina y lo que es en la parte esta va completamente suelto. Esto sobre todo también se nota, además de por la propia calidad, también en cómo queda. Sí. Porque esto va a hacer también que se abra menos, entiendo. Ayuda a que se abra menos porque está sujeto toda la parte y después en el caso del artesanal, en la mayor parte de las sastrerías, por no decir todas, la distancia que hay entre la abertura de la espalda y el pasante del delantero, nosotros más o menos venimos a poner unos 9-10 centímetros. Cuando se estrecha, ahí ya calculamos. Cuando la prueba se estrecha, miramos si seguimos dejando los 9-10 centímetros más los que se haya estrechado o volvemos a dejarlo a 9 centímetros. En el caso de ready to wear, aquí porque está sujeto, sí, pero no hay nada. Y se ve esto. En realidad, cuando esté puesta le quedará por aquí. Total. Y será pues lo que se ve muchas veces por la calle. Centímetros. Y que se le ve el trocito ahí de... Sí. Sí, que eso queda bastante feo además. O sea, a nivel visual, eso es un toque. A nivel visual es una cosa. Cuando yo lo veo por la calle me sangran los ojos. Ahí enseguida, totalmente. No, bueno, eso es una de las grandes también diferencias. O sea, esto se hace para la medida de la persona, esto evidentemente sí, claro. No. Pero es que luego también podemos encontrarnos de estos trajes baratos que no hemos querido meter aquí, de estos de construcción medida, pero que se pueden hacer así también. Que sí, hay. Claro. O sea, todo influye dependiendo del precio. Totalmente. O sea, no es la misma medida industrial. Una medida, la más económica que te hayas encontrado aquí en España, 300 euros. 400 y poco, sí. 400 que una medida industrial de 2.200. Totalmente. O sea, no tiene, es que son mundos totalmente distintos. Se llaman igual, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, totalmente. Por ir terminando, bueno, tenemos aquí, se nos ve el mini... Esto lo que hacen es que termofijan ahí para darle al bajo un poquito de cuerpo. Esto iba cosido y con una puntada sujeto a la abertura. En este caso, la mayor parte de ready to wear económico ni siquiera va sujeto, va cosido. Total. Y después ves las chaquetas que ves el bajo y ves el bajo que hace una bajada y una subida. Una irregular. Esta chaqueta, ¿cuántas horas de tiempo, o cuántas horas de trabajo requiere? Lo que es la chaqueta, para considerarse que es artesanal, dependiendo de la sastrería, un traje son 50 horas, pues quitando el pantalón serían unas 41, 42. En nuestro caso, el traje completo son 70 horas, más o menos una chaqueta en torno a 62, más o menos. O sea, el pantalón es más rápido. Sí, el pantalón y un chaleco con destreza y estar habituado. No es lo mismo que lleves meses sin hacer un pantalón o un chaleco que hacerlo todos los días. Pero si lo haces todos los días, un pantalón en 8 horas lo sacas. El pantalón ya será para un próximo vídeo, pero ¿por qué vosotros tardáis como 60 horas y otros me has dicho que en 40 pueden tener la chaqueta? Bueno, depende de cada casa, de su forma de trabajar y demás. Sí que nosotros lo que hacemos es mantener, o sea, cumplir lo que dice el sello de calidad de sastrería artesanal, que es que todas estas partes que hemos visto tienen que estar a mano, lo que es la tapa, el cuello, tiene que estar también cosido a mano, no puede venir como en industrial que viene cosido el cuello con un zigzag por debajo, que en este caso... Vamos a ver el cuello. No irá ni zigzag, a lo mejor va una puntada lisa. Sí, lleva un zigzag. Lo que es el pie de cuello tiene que ir forrado también. La cabecera, que es esta costura de aquí,
que evidentemente va cosido a máquina, tiene que ir lo que es forrada, que es una puntada muy pequeñita, muy pequeña, para que no se llegue porque a, no se ve para nada. no se llegue a ver lo que es aquí, porque está forrada ya. Pero una vez que hemos hilvanado la manga, la hemos cosido con el chorizo puesto, para unirlo al tejido, a la entretela y al forro, va con un taladrado. Un taladrado es una puntada con hilo de algodón en hilo doble que traspasa todas las capas y las une, tanto en lo que es en todo el contorno, tanto en delantero como espalda, arriba en la corona y en el bajo. Y una vez que tienes todas las capas unidas, lo que haces es que forras a mano toda la sisa, que es curioso, pero es el único paso que muchos ready to wear suelen tener parte de la mano. Ah, sí. Sí, Anda. porque lo que hacen es que cosen todo a máquina y por la manga le dan la vuelta. Vale. Por la manga o por el bajo. Suelen tener abierto esto y suelen tener abierto más o menos en la zona del bajo de la espalda o del bajo del delantero, suelen tener como unos 5 centímetros forrados a mano. Forrados a mano, o si ya es económico, doblan el forro un poco, hacen un pespunte ahí y ya tiran, y ya está. para adelante. Que aún así, en este caso, bueno, no se va a poder ver, pero aquí no vamos a poder. Si te fijas, mira. Vale. Ahí parece. Que va ahí como un. No sabría si es a mano. Bueno, a mano yo no dudo no, mucho a mano que no sea es. a mano. No, a mano no es, a mano no es. No. Cuando has dicho Pues de le todas da formas, le dan ¿qué? la vuelta por el bajo. sí, totalmente. De todas formas, cuando has dicho que es el ready to wear de calidad, es el. Bueno, de calidad. Bueno, no, pero me refería a que cuando has dicho que esto lo acaban a mano, es un ready to wear más elevado. Sí, claro. No va a ser este. No va a ser este y nos tendríamos que ir casi a lo mejor a marcas de lujo, semilujo para encontrar eso a mano, yo creo. Hombre, a lo mejor en una chaqueta de 600 euros, a lo mejor sí que puede ser que te lo encuentres. También hay que tener en cuenta lo que decíamos antes. Si esto es por ese precio, ¿qué le pagan ¿Qué están pagando a esta gente? Porque el tejido, por muy malo que sea, tendrá un coste. La entretela termofijada, hilvanada y demás tendrá un coste. Plancharlo tendrá un coste. Mandarlo en un barco tendrá un coste. Pagar las aduanas tendrá otro coste. Y digo yo que esta gente tendrá el vicio de comer. Totalmente, bueno, lo intentarán. Y además, todo esto, que a mí esto es lo que más rabia me da, que inviertes, que al final hay tiempo, no hemos dicho esas 4 horas, 3, las que sean que dediquen, pero todo esto, ¿para cuánto te puede durar esta chaqueta? O sea, esto, que ya de entrada te va a dar calor, de entrada no va a ser la mejor chaqueta que te vas a poder poner, que son 80 euros, que tampoco no es que sean nada. No, al final el dinero es dinero. Y la clave es, o sea, todo esto, ¿para qué? ¿Cuánto te va a durar esto? Hombre, mucha gente que utiliza este tipo de producto, a lo mejor lo utilizan, si es de diario, lo siento por ellos, pero lo normal es salir corriendo para una boda y no lo vuelven a usar hasta... Bueno, pero es que de diario utilizar... Esto, yo creo que habrá alguno que de diario se pondrá esto, ¿eh? A lo mejor será su primer traje, no lo sé, espero que no sea su primer traje después de ver este vídeo, pero en cualquier caso, esto no va a durar mucho tiempo. No. Ni va a durar mucho tiempo, ni se va a adaptar a ti, ni va a estar en buen estado, si no está ya en buen estado, como para... Y cuando lo lleves al tinte, bueno, esto a ver cómo queda. Muere. Yo creo que ya directamente muere cuando le lleves al tinte. No hemos comentado nada de estos detalles. Bueno, que es que no lo había mirado. No hemos comentado nada de estos detalles que muchas veces la gente cuando viene, incluso cuando vienen con nosotros y se quieren hacer un traje industrial, ¿no? Me preguntan por los ojales y estas cosas o detalles como iniciales y tal. Fíjate que aquí estamos hablando de artesanal, yo no he visto iniciales aquí. Nosotros no lo ponemos. Claro. Algún cliente nos lo pide y la bordadora que nos hace los bordados de los uniformes nos hace el favor de hacerlo, pero en traje yo es que considero de que no aporta. Yo no, tampoco creo que aporte. Porque... En camisería hubo un cliente que me dijo de que él no se ponía las iniciales, dice, porque yo sé cómo me llamo. Entonces, o sea, no sé que vayas a confundir tu traje con otro, claro, porque en casa hay muchos trajes iguales, que dudo mucho que sea así. En cualquier caso, cuando uno va, ¿no? Al final, sobre todo sitios así más baratos de medida, donde empiezan, no, pues mira, elige los ojales de colores, elige las iniciales, elige... Cuando te empiezan con eso, yo de ahí ya huiría porque es que se están enfocando más en esos colorines, en la personalización, más que en la propia calidad de la construcción. Pero bueno, los ojales evidentemente
no están hechos. O sea, esto... bueno, están hechos y son terribles. Son terribles. ¿Cómo son los ojales que hacéis vosotros? Vamos a ver esa comparación que se va a ver claramente. Lo que es en la manga, nosotros lo que hacemos son 2 abiertos y 1 cerrado. Por si acaso hay que alargar la manga, quitamos como el tejido es de calidad, le das un golpe de vapor y la marca que haya dejado este ojal desaparece por completo y haríamos uno por debajo. Van con agremán, siempre es seda 100% y la duración... Ya es suficiente. La duración, o sea, ya sin entrar en más... Ya es suficiente, ¿no? Ya con lo que has dicho, yo creo que ya marca mucho la diferencia, igual que estos. Entiendo. Sí, este es porque es al revés, porque es un ojal... con solapa de 3 ojales con el quiebre al segundo y después en la solapa que hacemos la versión nuestra del milanés. ¿Siempre hacéis tipo milanés? En el 90%. En el que llevo yo hoy, no. El que llevas tú, ya sabes lo que dices, ¿no? Era normal. Con todos estos detalles, estamos hablando de un traje artesanal con esas 60 horas solo para la chaqueta más o menos, que se fabrica, evidentemente, o sea, lo haces tú a mano, con tu equipo, con tu taller, que pasa por un montón de manos, de todas formas. Todo esto para un traje que no cuesta ni siquiera lo que cuestan los trajes de las casas de lujo que ya vienen hechos. Por mucho que ponga hecho en Italia, que ya un día si eso traeremos y analizaremos también uno de esos de lujo y le daremos caña, pero es que no tiene ni punto de comparación, porque cuando decimos que esto es caro, cuando alguien dice, no, es que esto es caro, es que si lo comparamos con aquello es caro y esto es al final una inversión que haces que te va a durar muchísimos años y que se hace para uno mismo. Lo del barato o caro depende del uso que le vayas a dar tú, del valor que tú le des, pero vamos, un traje medio teniendo un número de, yo qué sé, 6, 7 trajes en casa, un traje artesanal con un tejido de calidad media, no nos vayamos a una calidad súper elevada, 12, 13, 14 años tiene que durar sí o sí. Totalmente. Y yo me he encontrado trajes con 30, 40 años. O sea, le salió barato. Trajes que van a durar toda la vida. Sí, al final, sí. Estos tipos de trajes, no sé, que le des una caña brutal. Depende de los trajes que tengas, de cómo los uses. Hay clientes de que a los 2 años te vienen y parece que no se lo hubiera quitado desde que se lo llevó. Y hay clientes, pues eso, que te traen un traje con 30 años y que le dices la broma de que te voy a meter unas polillas dentro porque, porque el traje está impecable. Claro, qué bueno. Porque al final es todo, es un conjunto de todo, el tejido, las horas, el trabajo, en cómo queda. El único problema con estos trajes es si uno no mantiene la forma, yo creo. Porque bueno, eso es otra diferencia, porque en el caso del artesanal, en el caso del industrial pásame la otra chaqueta, van a costura, de tal forma que si tú adelgazas puedes estrechar, pero si engordas no puedes tocar nada. En el caso del artesanal, en cualquier sastrería tienen toda esta ensancha. Se podría ensanchar, esto sería la espalda se podría traer hasta aquí, que son 3,5 centímetros. En el centro de espalda, que es un traje beige, a lo mejor se puede apreciar un poco, no se aprecia, pero tiene de costura 2,5 centímetros a un lado de la espalda y 2,5 centímetros al otro, de tal forma de que tienes que engordar mucho para que el traje no te llegue a valer. Totalmente. No, eso es, como dices, eso, otra de las ventajas que hay, que al final pues, es una gran diferencia entre un traje así, que no tienen nada que ver. Lo hemos comparado, esto es como comparar pues, peras con manzanas prácticamente. Más o menos. Muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias a ti. por todo lo que nos has contado. Al final ya veis que tenemos la opción barata, que espero que nadie vaya a por ella. Tendremos la opción más artesanal, hecha a mano. Luego hay una versión más intermedia, que podría ser la que utilizamos nosotros con una sastrería industrial hecha en Portugal, con tejidos también de calidad, pero que no llega a esto para nada. Y ya es decisión vuestra de cuál elegís. Y nada más, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.